Nos trataron como simples invitados de segunda, pero cuando mi esposo subió al escenario para recibir un premio, todos comprendieron su verdadero papel en la empresa familiar. Desde pequeña aprendí a medir el amor con reglas no dichas. En mi familia, el cariño se otorgaba a cambio de obediencia, de imagen, de no levantar polvo. Mis padres nos enseñaron a sonreír frente a los demás y a tragar saliva en privado. Carla, mi hermana mayor, lo entendió rápido y se volvió la hija ejemplar, ambiciosa, carismática, perfecta para las fotos familiares. Yo, en cambio, era la sombra que recogía los silencios que dejaban atrás. La familia de mi madre era de esas que alardean de tradición y apellido, pero que esconden bajo la alfombra décadas de desdén mutuo. Los encuentros familiares eran coreografías bien ensayadas, brindis vacíos, abrazos que duraban lo justo, elogios estratégicos. Cualquier desviación del guión, una emoción sincera o una decisión impopular, era tachada de problema. Cuando conocí a Tomás, supe que no encajaría en ese teatro. Y eso, en vez de preocuparme, me alivió. Tenía una calma que me desarmaba, una mirada clara que no exigía nada. Venía de un hogar más modesto, donde la autenticidad era moneda corriente y no un lujo para valientes. En él encontré algo que no conocía, un amor sin condiciones, sin juego de poder, sin la necesidad de estar siempre probando mi valor. Al principio creí que mi familia terminaría aceptándolo. Que con el tiempo notarían su inteligencia, su ética de trabajo, su amabilidad genuina. Pero subestimé lo mucho que odian en mi casa a quienes no pueden controlar. Mi madre fue la primera en mostrar desdén, aunque siempre con elegancia. «Es muy educado, qué bueno que te haga sentir segura», me dijo la primera vez que lo llevé a una cena familiar. Traducido, «Es poca cosa, pero no te preocupes, está domesticado». Mi padre, más directo, me preguntó si pensaba que alguien como él podría entender las complejidades de nuestro entorno. Carla, fiel a su papel de protagonista, lo trataba como un invitado con el que había que ser amable por compromiso, como si yo hubiera traído a un niño curioso a una reunión de ejecutivos. Pero lo que más dolía era la forma sutil, casi invisible, en la que lo excluían. En cada cumpleaños familiar, en cada almuerzo de negocios, lo sentaban al extremo de la mesa, donde nadie lo escuchaba. Si él hacía un comentario interesante, lo ignoraban o lo reformulaban como si la idea hubiese salido de otro. Cuando hablaban de temas financieros, lo miraban como si no supiera sumar. Como si su empresa tecnológica, la cual había levantado desde cero, y que ya colaboraba con proyectos internacionales, no existiera. Y él, con una dignidad silenciosa, aguantaba. Por mí. Por respeto. Nunca alzó la voz, nunca reclamó nada. Solo me tomaba de la mano cuando notaba que yo también tragaba el mismo veneno con sonrisa en la cara. Durante un tiempo lo soporté. Me convencí de que así era mi familia, que no podía cambiarlos. Que lo importante era nuestra relación, y que lo demás no debía afectarnos. Pero lo hacía. Me corroía por dentro ver cómo lo reducían, como mi madre lo presentaba como el esposo de Mariana, y nunca por su nombre o sus logros. Como Carla lo usaba de ejemplo cuando hablaba con tono condescendiente, Tomás es tan tranquilo, no debe entender lo que es la presión de liderar una empresa familiar. Lo que ninguno de ellos sabía, o quiso ver, era que Tomás no solo entendía esas presiones, sino que estaba ayudando directamente a salvar la empresa de mi padre. Desde hacía casi un año, en medio de una crisis financiera y de expansión fallida, Tomás había ofrecido su experiencia en tecnología y logística internacional para rediseñar toda la estrategia de crecimiento. Y lo había hecho gratis. Por lealtad a mí. Por respeto a una familia que jamás lo respetó. Era como vivir en un teatro donde el actor más valioso no tenía micrófono. Donde los aplausos eran para los de siempre, aunque los logros reales vinieran de quien estaba tras bambalinas. Y entonces llegó la invitación al evento anual de la empresa. El aniversario número 50. Una gala donde se celebraría la historia y los pilares del futuro. Yo lo supe en cuanto leí la tarjeta, no estábamos invitados como parte de ese futuro. Éramos un accesorio más, una cortesía. El nombre de Tomás no figuraba en el programa. Ni una mención. Nada. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera yo sabía hasta 2 semanas antes del evento, era que los nuevos socios internacionales querían agradecer públicamente a Tomás por su visión y liderazgo. Que pensaban entregarle un reconocimiento.
que su contribución no podía seguir siendo invisible. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo iba a cambiar. Ya no podíamos seguir fingiendo. Ya no íbamos a quedarnos en la sombra. Porque aunque mi familia no quisiera admitirlo, el hombre al que despreciaron con condescendencia era, sin que lo supieran, la razón por la cual su preciado imperio no se había derrumbado. Y ese escenario, ese micrófono, iba a ser el lugar donde la verdad, finalmente saldría a la luz. A veces la traición no llega con un grito ni con una puñalada directa. A veces viene disfrazada de sonrisa, de vestido de gala, de palabras suaves dichas con veneno. Ese fue el caso aquella noche. La gala de aniversario fue majestuosa. Candelabros de cristal colgaban del techo, la música clásica flotaba como perfume caro, y todos los rostros familiares brillaban con el falso encanto de quienes creen estar por encima del resto. Nos sentaron en una mesa lateral, lejos del escenario. Ni cerca de la familia directa, ni lo bastante lejos como para parecer un descuido. Era un lugar estratégico. Lo bastante alejado para silenciarnos, lo bastante visible para mantener las apariencias. Tomás, como siempre, no dijo nada. Me tomó la mano. Su calma me dolía más que cualquier palabra hiriente. Porque yo sabía. Sabía lo que él había hecho por esa empresa. Sabía que ese salón, lleno de trajes caros y egos inflados, solo existía porque él había intervenido cuando nadie más supo cómo salvar el barco. Y sin embargo, lo ignoraban. Hasta ese momento, yo había creído que el peor desdén era el silencio. Pero no. El verdadero dolor vino con el brindis de Carla. Subió al escenario con esa seguridad de siempre, como si el mundo entero hubiera sido creado para admirarla. Habló del legado familiar, de los fundadores, de la visión a futuro. Mencionó a los socios, a los inversionistas, a los asesores externos. Incluso agradeció a todos aquellos que colaboraron, aunque sea un poco, en esta nueva etapa. Pero no dijo su nombre. Ni una sola vez. Ni una palabra para Tomás. Me quedé inmóvil. El corazón me latía en la garganta. Sentí que me ardían los ojos, pero no por rabia. Por humillación. Porque en ese momento entendí, no había sido olvido. Fue intencional. Fue un acto deliberado de invisibilización. Y lo peor fue lo que vino después. Cuando Carla bajó del escenario, se acercó a nuestra mesa. Me dio un beso en la mejilla como si no acabara de borrar a mi esposo de la historia. Luego lo miró con esa sonrisa que apenas disimulaba su desprecio, y dijo: Espero que estés disfrutando la fiesta. Seguro esto es algo nuevo para ti, ¿no? Tomás le devolvió la mirada sin responder. Yo, en cambio, sentí como se me partía algo adentro. Carla sabía exactamente lo que hacía. Lo sabía. No solo lo minimizó, sino que se mofó de su lugar en ese espacio. Como si él fuera un intruso. Como si no mereciera estar ahí. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi padre a unos metros, escuchó todo, y no hizo nada. Ni un gesto. Ni una palabra para defenderlo. Ni siquiera una mirada de incomodidad. Solo siguió bebiendo su vino, como si la dignidad de su yerno no le concerniera. En ese instante algo cambió dentro de mí. Me vi a mí misma a los 15 años, cuando Carla leyó mi diario en una reunión familiar para burlarse de mis inseguridades. A los 17, cuando mis padres no asistieron a mi presentación de música porque Carla tenía un brunch empresarial. A los 25, cuando me casé con Tomás y mi madre me dijo, justo antes de entrar a la iglesia, aún estás a tiempo de no arruinar tu vida. Todo eso había estado ahí, latente. Yo lo había empujado al fondo con tal de mantener la paz. Pero esa noche, ya no pude más. Porque la traición no fue solo hacia Tomás. Fue hacia mí. Hacia mi dignidad. Hacia el amor que construimos juntos. Porque si permitía que lo borraran así, si me quedaba callada una vez más, no solo traicionaba a mi esposo. Me traicionaba a mí misma. Y eso supe en ese momento con una claridad que me sacudió el pecho, ya no podía permitirlo. Después de aquella noche algo en mí dejó de encajar. Como si al salir del salón de eventos el mundo que conocía se hubiera fracturado en dos, el de antes y el de después. En el antes, yo había aprendido a callar.
A justificar. A suavizar las palabras que dolían, a aceptar desplantes disfrazados de bromas, a proteger la imagen de una familia que, si era honesta conmigo, nunca me protegió a mí. En el después, ya no podía mirar a Tomás sin sentirme cómplice. Porque el silencio, entendí finalmente, también es una forma de violencia. Durante los días siguientes, no dejaba de repasar cada momento de la gala en mi mente. El brindis. La omisión deliberada. La burla disfrazada de cortesía. Pero más que nada, el rostro de mi esposo. Su quietud. Su mirada serena, sí, pero también resignada. Como si ya se hubiera rendido a esa indiferencia hace tiempo. Como si lo esperara. Y eso fue lo que más me desgarró, darme cuenta de que yo lo había dejado solo en esa batalla durante demasiado tiempo. Una mañana, mientras él preparaba café en la cocina, lo observé desde el umbral de la puerta. Tenía la camisa arremangada, el cabello aún húmedo por la ducha, y los gestos lentos, casi mecánicos. Me pregunté en qué momento empecé a permitir que alguien así, alguien que me amaba sin condiciones, fuera tratado como si no valiera nada por las personas que me criaron. Y entonces lo supe. No fue en una sola noche. No fue solo por Carla. Fue la suma de años de miradas condescendientes, de palabras no dichas, de momentos en los que me limité a sonreír aunque por dentro me desgarraba. Esa mañana me senté frente a él y dije sin preámbulos: no quiero volver a verlos. Tomás me miró en silencio como si estuviera esperando que me retractara. Pero no lo hice. Porque en ese instante tomé la decisión de romper con todo lo que me había enseñado a poner a los demás por encima de mí. De nosotros. ¿Estás segura? Me preguntó con esa voz suave que siempre usa cuando intuye mi dolor. Estoy cansada, Tomás. De sentirme culpable por elegirte. Por elegirnos. De justificar a gente que no me ve. De creer que debo mendigar amor porque tienen mi sangre. Ya no quiero seguir siendo esa persona. Fue la primera vez que lloré sin intentar detenerme. No por rabia, sino por liberación. Porque en ese momento comprendí que elegir el amor propio también podía doler. Que cortar con la lealtad mal entendida era como arrancar una raíz infectada, sangra pero al fin respiras. Tomás se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio fue por primera vez un refugio y no una rendición. En los días que siguieron, redacté un correo a mi familia. No era un grito ni una acusación. Era una despedida. Les expliqué que necesitaba distancia, que había heridas que ya no podía seguir barriendo bajo la alfombra. Les dije que los quería, pero que me quería más a mí. Y que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Nadie respondió de inmediato. Solo el eco de mi verdad flotando en el aire. Y aunque dolió, también se sintió justo. Como si por fin me estuviera permitiendo existir fuera del molde que me asignaron. Ese fue mi punto de quiebre. No fue un estallido. Fue un despertar. Un basta pronunciado con la voz temblorosa pero firme de alguien que por fin se eligió a sí misma. Volver a esa casa fue como entrar en un escenario congelado en el tiempo. Las mismas fotos enmarcadas en los pasillos, los mismos muebles rígidos que nunca invitaron a quedarse, el mismo aroma a lavanda artificial mezclado con tensión contenida. Pero esta vez, yo era distinta. Esta vez no fui a pedir aprobación. Fui a hablar con la voz que durante años había enterrado bajo la culpa y el miedo. Mi madre abrió la puerta. Su expresión no fue cálida ni fría. Solo inquisitiva. ¿Tú aquí?, dijo sin sonreír. Necesito hablar con todos, respondí. Ella no preguntó más. Me hizo pasar como si fuera una vecina incómoda que vino a devolver algo olvidado. Caminé al salón con el corazón golpeando mi pecho como si intentara huir antes que yo. Ahí estaban, mi padre con su ceño permanente y su whisky vespertino, Carla, sentada como siempre con las piernas cruzadas, impecable como si no pudiera ensuciarse con la vida real, y Hugo, mi hermano, mirando su celular sin levantar la vista. Tomé aire. Me quedé de pie. No me ofrecieron asiento. No lo necesitaba. Voy a hablar, y esta vez quiero que me escuchen, empecé. Carla resopló.
Otra escena, hermana. ¿Qué drama familiar necesitas ahora? La ignoré. Por primera vez en años, la ignoré. El día de la gala fue la gota final. Continué con la voz más firme de lo que esperaba. No solo omitiste deliberadamente a Tomás en tu discurso, Carla. Te burlaste de él. Lo hiciste sabiendo todo lo que ha hecho por esta empresa. Por esta familia. Y lo peor es que nadie aquí dijo nada. Silencio. El silencio denso de los cobardes. El que yo conocía demasiado bien. Tú no entiendes cómo funcionan estos eventos, dijo mi padre, por fin. Hay jerarquías. Se cuidan ciertas formas. ¿Jerarquías? Me reí con amargura. ¿Y en qué parte de esa jerarquía encaja la humillación? ¿Dónde se coloca el desprecio a alguien que, si no fuera por él, ni siquiera tendrían con qué brindar? Mi madre levantó la mano como si pudiera detener mis palabras. No exageres, por favor. Siempre tan melodramática. Las cosas no son personales. Si lo son, dije, alzando la voz. Siempre lo han sido. Como cuando Carla leyó mi diario frente a todos y tú dijiste que solo era una broma. O cuando me cancelaron mi fiesta de cumpleaños porque Hugo tenía un examen. O cuando me casé con Tomás y dijiste, mamá, que parecía que me estaba conformando. La sala seguía en silencio, pero ahora no era de indiferencia. Era de incomodidad. Por fin, los obligaba a mirarse en el espejo. He pasado años intentando encajar, callando o aguantando desplantes, haciéndome pequeña para no incomodar. Pero ya no más. Carla se levantó con una risa incrédula. ¿Todo esto es por un maldito discurso? ¿Por un nombre que no mencioné? No, respondí. Es por cada vez que me hicieron sentir que no valía. Por cada vez que me pedí perdón a mí misma por seguir buscándolos aunque siempre me lastimaban. Por cada herida que me obligué a ignorar por lealtad. Y sobre todo por cada vez que ustedes decidieron que el amor tenía condiciones. Mi madre se levantó también. Estaba pálida. Parecía confundida. Quizá por primera vez, se estaba viendo a través de mis ojos. No sabíamos que te sentías así. No querían saberlo, la interrumpí. Porque mientras yo cumpliera mi papel de hija obediente y silenciosa, todo estaba bien. Pero ahora que hablo, soy la rebelde. La desagradecida. Tú siempre dramatizas todo, insistió Carla, con la voz tensa. Y ese esposo tuyo, tan callado, tan fuera de lugar. Esa fue la última chispa. La palabra final. ¿Fuera de lugar? ¿Sabes que está fuera de lugar? Tu arrogancia. Tu convicción de que puedes pisotear a los demás sin consecuencias. Tomás no solo es más íntegro que todos ustedes juntos. Es el único que ha estado cuando los demás desaparecían. Pero claro, como no viste una ventaja inmediata en respetarlo, decidiste burlarte. Tomé mi bolso. La decisión ya estaba tomada. Solo quedaba decirlo en voz alta. No los odio. Pero ya no los necesito. Esta será la última vez que me verán aquí. Si algún día quieren hablar, desde un lugar real, sin máscaras, sabrán cómo encontrarme. Pero mientras sigan pretendiendo que lo que hacen no duele, no cuenten conmigo. Me di media vuelta. Ninguno me detuvo. Y eso en el fondo fue la confirmación que necesitaba. Caminé hacia la salida con las piernas temblando, pero con el alma más liviana. No gané una discusión. No obtuve disculpas. Pero hablé mi verdad. Y eso en una familia como la mía, fue más que una victoria, fue un acto de libertad. No fue como cerrar una puerta con llave y tirar la llave al río. Fue más bien como atrancar una entrada invisible con fuerza y convicción, cada día, cada mañana en que me despertaba con el impulso de volver atrás, de disculpar, de justificar. Los primeros días después de la confrontación fueron de un silencio ensordecedor. Nadie llamó. Nadie escribió. No hubo una disculpa, una pregunta, un intento. Y ese vacío, en lugar de dolerme como imaginé, me trajo una inesperada paz. Una especie de alivio cruel. Ya no tenía que explicarme. Ya no tenía que aguantar. La primera medida fue emocional.
decidí que no cargaría con culpas que no eran mías. Había crecido en una familia donde el amor era condicional y mi valor, negociable. Ya no más. Repetí esa frase como un mantra cuando la voz de mi madre intentaba aparecer en mi cabeza con su tono de juicio, o cuando imaginaba el rostro burlón de Carla durante aquella gala. No más. No a costa mía. Luego vino el límite físico. Cambié de número de teléfono. No lo anuncié. No lo consulté. Tomás me apoyó sin dudar. Me ayudó a bloquear sus correos, a eliminar redes sociales que solo servían para espiar o criticar. Me mudé de lo digital a lo real. A lo tangible. A lo que me daba calma. La familia de Tomás nos recibió con una calidez que al principio me asustó. No entendía cómo alguien podía dar tanto sin esperar algo a cambio. Me tomó tiempo confiar, pero aprendí. Acepté sus abrazos sin temor. Escuché sus consejos sin defensas. Su manera de amar sin juegos de poder, me ayudó a reconstruirme desde dentro. Pero no todo fue simple. Carla, siempre sutil, intentó llegar por terceros. Mensajes enviados por amigas en común. Carla dice que estás exagerando, tu familia está muy dolida, deberías hablar. Cada palabra una daga disfrazada de puente. Pero esta vez no crucé. Esta vez respondí con la firmeza que antes me faltaba. No estoy interesada en reencontrarme con quien no reconoce el daño que ha hecho. Mis límites no son negociables. Mi madre intentó lo suyo, en una carta impresa con letra rígida y frases que olían a manipulación. Siempre serás mi hija, decía, pero no había un solo "lo siento" entre esas líneas. Solo un llamado a retomar el rol que tanto les convenía. Esa carta también quedó sin respuesta. Mantener los límites fue, y sigue siendo, un ejercicio diario. Hubo momentos en que me invadió la nostalgia, o esa culpa suave que me enseñaron desde niña, como una segunda piel. Pero me aferré a una verdad recién descubierta. No tener contacto con quienes te hieren no es odio, es respeto propio. Hoy, mis espacios son míos. Mis decisiones, también. No hay reuniones familiares donde debo fingir que todo está bien. No hay cumpleaños donde me siento como una intrusa. Mi paz, ganada con lágrimas y temblores, no tiene precio. Y aunque ellos siguen viviendo sus vidas como si yo fuera una nota al pie, eso ya no me define. Porque finalmente entendí algo que cambió mi forma de habitar el mundo. Poner límites no me alejó de mi familia, me acercó a mí. El momento en que decidí que mi paz valía más que cualquier lazo de sangre no fue un estallido, Crecí creyendo que la familia lo era todo, que sin ellos no era nada. Lo repetían como una oración sagrada cada vez que alguien se atrevía a cuestionar, cada vez que alguna prima se alejaba, cada vez que yo expresaba incomodidad. La familia es la familia, me decían con ese tono que mezclaba culpa y amenaza. Pero, ¿qué pasa cuando la familia te rompe? ¿Cuando el amor viene envuelto en desprecio y el afecto se mide por conveniencia? Me costó mucho aceptar que no tenía por qué volver. Que no estaba obligada a mantener la conexión, solo porque compartíamos sangre. Que el hecho de haber nacido en esa casa no me convertía en prisionera de sus reglas ni de su narrativa. La libertad vino en pequeñas decisiones, no asistir a la comida navideña a la que antes me sentía forzada. No enviar mensajes por el cumpleaños de quien nunca me felicitó sinceramente. No buscar el perdón de quienes nunca asumieron responsabilidad. Elegir quedarme en casa con Tomás cocinando algo simple, riéndonos de cualquier tontería, fue más sanador que todas las reuniones familiares de los últimos 20 años. Por supuesto, el mundo no dejó de girar porque yo elegí alejarme. Hubo comentarios velados de conocidos, murmullos disfrazados de preocupación, ¿y tu familia, no se extrañan? Algunos preguntaban como si se tratara de una decisión caprichosa, como si la paz fuera egoísmo. Pero yo sabía que no era así. Porque cada vez que elegía mi paz, elegía también mi dignidad. Y con ella, elegía el tipo de vida que quería construir. Una donde no tuviera que minimizarme para ser aceptada. Una donde pudiera respirar sin miedo a la crítica constante. Esta decisión también transformó mi relación con Tomás. Al principio, él caminaba con cuidado a mi lado, temiendo empujarme demasiado lejos. Pero con el tiempo entendió y celebró que no solo me alejaba de ellos, sino que me acercaba a mí.
Empezamos a hablar con más apertura, con más verdad. Dejamos de temer las conversaciones difíciles porque sabíamos que juntos estábamos eligiendo un camino más sano. También hubo dolor. Nadie te dice que elegir la paz puede sentirse al principio como traición. Que hay un duelo silencioso que se vive cuando entierras la idea de la familia que soñaste tener. Lloré muchas veces por cosas que nunca pasaron, una disculpa honesta, un abrazo sincero, una conversación en la que por fin me sintiera escuchada. Pero con cada día que pasaba, dolía menos. Y mi voz, esa que había sido ignorada durante tantos años, empezó a sonar más clara. Más segura. Hoy entiendo que la lealtad más importante es hacia una misma. Que no se trata de odiar, ni de vengarse, ni de cortar por impulso. Se trata de elegir el tipo de amor que queremos permitir. Y de tener el valor de cerrar puertas que solo conducen a heridas. Elegí la paz. Y aunque no fue fácil, fue lo más valiente que hice en mi vida. No hay un momento exacto en el que una herida deja de doler. Simplemente un día te das cuenta de que has respirado profundo sin que te pese el pecho. Que puedes hablar del pasado sin que la voz se quiebre. Que puedes ver una foto familiar sin sentir que te falta el aire. Sanar no fue lineal, pero fue real. Los primeros meses después de romper definitivamente con mi familia, estuvieron marcados por una extraña mezcla de libertad y vértigo. Me sentía liviana, pero también desorientada. Como si hubiera salido de una casa en llamas, sin saber muy bien hacia dónde correr. Lo que me sostuvo fue entender que había elegido mi bienestar por primera vez en mucho tiempo. Y eso, aunque solitario, era profundamente poderoso. Al principio me preguntaba cómo sería vivir con esa ausencia. Pero con el tiempo descubrí que no extrañaba a las personas, sino a la idea de tener una familia que me apoyara. Lo que realmente echaba de menos era algo que nunca tuve, un lugar seguro. Aceptar eso fue doloroso, pero también liberador. Me permitió dejar de esperar lo que jamás vendría. Tomás fue mi refugio en esos días. No porque me rescatara, sino porque caminó a mi lado sin querer salvarme. Me dio espacio para llorar sin juzgarme, para gritar sin asustarse, para reconstruirme a mi ritmo. Su amor fue tan constante que por contraste me mostró lo irregular del afecto que había recibido antes. Nuestra relación cambió. Se volvió más honesta, más madura. Aprendimos a hablarnos desde la empatía, a no repetir patrones de silencio o sumisión. Nos miramos a los ojos con la certeza de haber sobrevivido algo juntos. Y eso, en lugar de desgastarnos, nos fortaleció. También aprendí a rodearme de otra familia, una elegida. Amistades que se volvieron hermanas. Vecinas que me traían pan recién hecho y me preguntaban cómo estaba de verdad. Compañeras de trabajo que me abrazaban sin saber toda mi historia, pero que me hacían sentir vista. Empecé a entender que pertenecer no siempre tiene que ver con la sangre, sino con el respeto mutuo. A nivel personal, florecí. Me inscribí en terapia, retomé la escritura, volví a tomar clases de cerámica. Cosas simples, sí, que me devolvieron a mí misma. Mi terapeuta me dijo un día, no estás rota, estás renaciendo. Y eso cambió mi mirada. Dejé de verme como una víctima del pasado y empecé a verme como autora de mi presente. A veces aún me cruzo con conocidos que preguntan por mi madre, por Carla, por aquellos lazos deshilachados. Ya no siento la necesidad de justificarme. Solo sonrío y digo, tomamos caminos distintos. Y eso basta. No les debo explicaciones. No necesito revivir lo que ya cicatrizó. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en esa mujer que pedía permiso para existir. Que se disculpaba por incomodar, por sentir, por hablar. Esa versión mía merecía amor, pero no lo tuvo. Ahora, soy yo quien se lo da. La gala donde todo cambió. Cuando mi esposo fue presentado como el verdadero motor del negocio y Carla quedó expuesta, sigue siendo un recuerdo imborrable. No por la venganza sino por lo que simbolizó, fue el final de una narrativa y el inicio de otra. Una en la que no necesitaba demostrar mi valor a nadie. Una en la que no era invisible. Si algo he aprendido, es que poner límites no destruye familias, desenmascara realidades. Y a veces cuando esas realidades son demasiado tóxicas, lo más sano es alejarse. No para siempre, no con odio.
solo hasta que amarte a ti misma no sea un acto de rebeldía, sino la norma. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a alguien que huyó. Veo a alguien que eligió vivir en paz. Y eso, en un mundo donde nos enseñan a aguantarnos, es una revolución.